días, estimados. Bienvenidos una vez más a la serie, al Webcap Series de la Fundación Wadhwani y el programa Advantage, en el cual le traemos consultoría en vivo con grupos de expertos y empresarios para abordar los temas y puntos urgentes de esta contingencia o esta crisis COVID. Hoy vamos a hablar de las necesidades, las obligaciones y los derechos que tienen los empleados y también sus patrones en estos tiempos de emergencia de COVID. Pero también vamos a hablar de los tiempos venideros, o sea, qué va a pasar en un futuro, a 1 o 2 años con estos temas. Para lo cual tenemos 3 expertos que nos acompañan hoy, que suman más de 60 años de experiencia en conjunto. El primero es Manuel Alejandro Ramírez. Él es egresado de la UNAM con un posgrado en Derecho Corporativo. Ha sido colaborador del SAT y asesor y consultor corporativo por más de 20 años. Bienvenido, Manuel. También tenemos a José Orozco Fragoso, igual egresado de la UNAM con 19 años de experiencia dentro del Poder Judicial de la Federación, diplomado en materia de amparo de lo laboral y lo administrativo. Bienvenido, José. Y también tenemos al licenciado Federico Rivera. Es un licenciado en Administración con especialidad en Recursos Humanos, Derecho en Seguridad Social y Laboral, con más de 25 años de experiencia y CEO del grupo QSI. Vamos a darle la palabra a Manuel Alejandro, adelante. Gracias, muy buenas tardes a todos. ¿No me escuchan? Ya te escuchamos. Perfecto. Gracias, pues es un gusto saludarlos provisionalmente a través de estos medios, que es la única opción que tenemos ahorita para poder hacer este tipo de ejercicios. Por supuesto, la intención es ponerlos en el contexto real y actual desde el punto de vista normativo y jurídico que con esta pandemia se ha suscitado los efectos jurídicos y legales respecto a las relaciones laborales de las empresas y sus empleados. Entonces, voy a tratar de ser muy breve, a desahogar algunos temas, digamos, de manera lo más simple y más entendible posibles, para que en su oportunidad podamos resolver algunos cuestionamientos, algunas dudas que puedan llegar a tener todos ustedes como invitados. Por supuesto, también les reitero un agradecimiento por este tiempo, pero deseándoles que todas sus familias y ustedes mismos estén muy bien de salud en estos tiempos. Y si me lo permiten, pues empezamos con los comentarios acertados en ese sentido. Fíjense que acá en la República Mexicana, pues de alguna manera ya tenemos la hipótesis, ya tenemos nacida la hipótesis del tema o del efecto que laboralmente es lo que le preocupa a toda la gente, a todos los empresarios, con la suspensión de actividades laborales o de las relaciones propiamente en trabajo. Sin embargo, retomando un poquito, nada más quiero recordarles que pues esto empezó con diversos acuerdos emitidos por la autoridad competente a partir de último tercio del mes de marzo. Particularmente, lo que nos interesa es esta última declaratoria del 31 de marzo, ratificada el pasado 16 de abril, en cuanto a que ya entra la fase 3 de la contingencia. Pero el asunto que nos atañe es precisamente que esta ampliación, digamos, de la declaratoria para efectos de suspensión en las relaciones laborales, pues se convalida precisamente con la misma. Esta contingencia, digamos, está generando efectos en las relaciones internas de las empresas y la duda precisamente en qué actuar o en cómo actuar respecto a las relaciones que puedan afectar con esos empleados. Digamos que es un tema complicado desde el punto de vista normativo y desde el punto de vista jurídico, pero en la práctica podemos empezar a ver o a vislumbrar que diversas organizaciones e inclusive las autoridades
federales y locales de cada uno de los estados de la República, pero las organizaciones internacionales en materia de trabajo, particularmente trabajo, ya se han manifestado, digamos, en cómo prever o tratar de salvaguardar pues, la actividad económica que pueda detener el tema de que los empleados sufran un detrimento respecto a sus derechos laborales, pero también en el aspecto de que los patrones o los empresarios puedan estar legitimados para tomar acciones, digamos, paralelamente a lo que la propia legislación laboral federal establece en estos casos de contingencia. Lo que les puedo yo decir ahorita es que, digamos, al estar actualizada la hipótesis de la contingencia sanitaria, pues evidentemente entramos a detalle o lo que la legislación laboral establece en sus artículos 427 y 429, que es un juego, digamos, entre los dos, donde nos dice que precisamente cuando es declarada esta contingencia sanitaria, pues viene per se una suspensión de actividades o suspensión de labores. Pero aquí es importante que yo les señale lo siguiente. Esta suspensión o la consecuencia de la suspensión desde el punto de vista legal, debemos entenderla como una consecuencia precisamente que viene o deriva de los acuerdos tomados de la autoridad competente. Es decir, la suspensión no es capricho ni es voluntaria ni por parte del patrón y mucho menos del trabajador. Pero los efectos sin embargo, insisto, es una declaratoria normativa y el fondo, ¿sí?, o la aplicación de la suspensión es por ministerio de ley, fundada precisamente en los artículos que les acabo de mencionar de la Ley Federal de Trabajo. Al respecto, entonces tendríamos que empezar a vislumbrar en un tema jurídico o desde el punto de vista normativo que la consecuencia de la suspensión podríamos tener que empezar a interpretarla desde distintos puntos de vista. Por ejemplo, una suspensión laboral implica, de acuerdo a la propia legislación, que el empleador, en este caso los empresarios, pues tienen la opción de poder suspender los efectos de la relación laboral y pagar una indemnización. El término que utiliza la legislación laboral es de indemnización, pero desde el punto de vista jurídico, una indemnización, digamos, es resarcir al trabajador una consecuencia por responsabilidad, digamos, originada por los patrones. Por eso insistía yo, les comenté ahorita, que debemos empezar a vislumbrar desde el punto de vista jurídico quién es el que está precisamente dándole efectos a estos artículos de la Ley Federal de Trabajo. En consecuencia, es el propio por el Ministerio de Ley. Entonces, no es voluntad del patrón y yo considero que podríamos tener algunos argumentos desde el punto de vista de protección o como asesores y consultores de las empresas de alegar a través de los tribunales competentes, pues precisamente que la indemnización pudiera ser o no procedente derivado de esta suspensión de labores que no fue voluntaria del patrón. Sin embargo, así viene la ley. Así viene establecido en estos artículos y en consecuencia no se trata tampoco de generar mayor controversia entre trabajadores y patrones. Por lo tanto, lo más, digamos, el argumento más asequible es que se busque una solución de manera consensuada de las dos partes para pues, poder establecer en qué momento efectivamente se entra una suspensión de las relaciones laborales o hasta qué grado podemos mantenerla vigente con todos sus efectos, entendiendo sus efectos como pues, el pago del salario respectivo, el cumplimiento de las labores, los horarios y en la fuente de trabajo respectiva. Sin embargo, estamos limitados precisamente por los propios acuerdos emitidos por la autoridad, en el sentido de que, pues al ser ellos los que están ordenando la suspensión de las actividades que no se consideran estrictamente esenciales y que seguramente muchos de ustedes ya las ubican, pues prácticamente están obligados los patrones y los trabajadores a suspender per se y a cerrar los centros de trabajo, generando digamos, esta animadversión respecto a las consecuencias que les puede causar a unos y otros. En ese sentido,
digamos que de manera global existe una recomendación emitida o firmada por la Organización Internacional del Trabajo, que está identificado con el número 205, emitida desde junio de 2017, a través de la cual, digamos que este organismo internacional recomienda a cada uno de los estados que forman parte integrante de esta Organización Internacional del Trabajo, para emitir estas pequeñas recomendaciones en sus legislaciones locales, o por lo menos en criterios prácticos que puedan llevar a un establecimiento, a un mantenimiento de la actividad productiva de las empresas y en consecuencia pues mantener los efectos de la relación laboral respecto a sus trabajadores. Esto lo pueden ustedes encontrar, lo pueden verificar en la propia página de la Organización Internacional del Trabajo, y para profundizar, digamos, el contenido de ella, pero básicamente yo les puedo decir que el motivo de esta recomendación emitida desde 2007, insisto, es de 2007, es decir, ya viene previendo este tipo de contingencias, tanto sanitarias como conflictos sociales que pudieran surgir a lo largo de la vida social de los países, ¿no? O de las sociedades. Pero les digo, el meollo del asunto es que la intención es recomendar a cada una de las naciones y a los gobiernos particularmente que se opte por mantener la actividad económica de las empresas, proyectando o ofreciendo diversos programas desde el punto de vista financiero, para que por lo menos puedan mantenerse activos desde este punto de vista. Sin embargo, y si regresamos los efectos de la suspensión ya al tema de la República Mexicana, pues yo les podría decir que los derechos y obligaciones que tienen cada una de las partes integrantes de una relación laboral, como es el trabajador y es el patrón, pues evidentemente vienen establecidas en la propia legislación laboral federal. Los efectos de estas relaciones evidentemente se ven mermados o se ven modificados por el tema de la contingencia sanitaria. ¿Qué es lo que en la actualidad estaríamos nosotros, digamos, recomendando como obligaciones y derechos adicionales a los trabajadores y a los patrones también, para poder hacer frente a este tema? Digamos que la relación laboral implica, o el aspecto más importante o al que más les atañe a los empleados, pues es efectivamente recibir su salario por la prestación del servicio, ¿no? Por la relación de la prestación del servicio subordinado a que están sujetos y cumplir, digamos, con las obligaciones establecidas en la propia legislación y tener el derecho precisamente a recibir esa remuneración. El empleador, por su parte, pues tiene derecho a que el empleado pues acuda al centro de trabajo a desarrollar las actividades que fueron convenidas por las partes. Este es un tema de convención, digamos, entre partes privadas para la ejecución del trabajo. No es impuesta por una autoridad adicional ni nada, aunque digamos que desde el punto de vista gubernamental, pues sí es vigilada la función o la actividad de los empresarios respecto a los derechos laborales o al cumplimiento de los derechos laborales de los empleados. Pero digamos que la relación laboral se rige principalmente por el acuerdo de las partes. Es decir, lo que tú y yo convenimos en mi contrato individual de trabajo o a través de un contrato colectivo de trabajo, cuando la empresa amerita la intervención de un sindicato como protector de los derechos comunes de los trabajadores, pues es precisamente lo que va a regir esa relación laboral. Este argumento nos conlleva a que con la aplicación de la contingencia, de la suspensión de las actividades, las partes puedan, digamos, modificar o acoplar las relaciones de trabajo a través de las condiciones generales de trabajo que se han establecido para poder salvaguardar, digamos, la función económica o productiva de la empresa. No se trata de cerrar empresas ni de correr o despedir empleados. Se trata, inclusive se los decía yo con los comentarios y los argumentos de estas organizaciones internacionales, de mantener la unidad productiva para que no afecte económicamente a las partes.
Sin embargo, al ser un cese obligatorio o por ministerio de ley, la suspensión de las actividades, bueno, pues lo que se trataría de aplicar es precisamente lo que establecen los propios artículos 427 y 429 de la Ley Federal del Trabajo respecto a la indemnización correspondiente a un salario mínimo por un periodo máximo de 30 días o de un mes, lo dice así la legislación. Entonces, en este sentido, puede establecerse o una de dos, o aplicar estrictamente lo que establece esta normatividad, o bien poder establecer, vía modificación de las condiciones de trabajo, nuevas condiciones que sin afectar a una u otra parte puedan mantener la productividad o los objetivos de la empresa desde el punto de vista económico. Ahora, esto, digamos, que lo circunscribo o me regreso al tema económico. ¿Por qué? Porque tal vez muchas empresas están tomando sobre pretexto esta suspensión para, digamos, suspender la relación laboral, pagar los 30 días y después vemos qué pasa, ¿no? Por supuesto, después la pregunta y la respuesta que jurídicamente tenemos que buscar los abogados en este sentido, y a lo mejor va a ser en muchos de los casos a través de los tribunales competentes, pues es qué va a pasar después de esos 30 días. Es decir, oye, yo trabajador, pues no voy a sobrevivir con un salario mínimo por este periodo y me preocupa después qué va a pasar. Si aplicamos un criterio estricto de lo que dice esta legislación y lo que yo les comentaba que implica un tema de indemnización, pues prácticamente después de la indemnización o del cumplimiento de este periodo de 30 días, creo que sería plausible o es plausible sin responsabilidad que los patrones puedan terminar la relación laboral. ¿Sí? Sin embargo, lo que les comentaba es que se busca que no suceda eso a través de las convenciones de manera privada, tanto de trabajador como de empleador. O bien a través del contrato colectivo con los sindicatos, si es que el trabajador forma parte de ellos, y así salvaguardar precisamente estos derechos. Si voy muy rápido, me dicen, por favor. No sé si me está escuchando bien. Sí, te escuchamos, Alex. Gracias. Vamos a tomarnos 5 minutos más con tu intervención y luego le damos el paso a José Orozco. Por supuesto, sin ningún problema. Entonces, voy aterrizando ya prácticamente, digamos, el contexto de los derechos y obligaciones que pudieran estar naciendo por motivo de esta contingencia, misma que ya les estaba yo comentando, que se va a prestar o hay muchas interpretaciones. Entonces, lo ideal sería considerar como última medida de prevención para efectos de no terminar las relaciones laborales estrictamente como establece la legislación que ya les comentaba, pues a través de las convenciones que se puedan dar directamente entre patrón y trabajador. Obviamente yo les decía desde el punto de vista económico, pues muchas empresas lo están tomando como pretexto para poder terminar estas relaciones y tal vez protegerse de alguna manera en el futuro. Sin embargo, ¿qué pasa o qué pasaría con las empresas que, digamos, esta contingencia no les está causando perjuicio? Al contrario, les está causando un beneficio porque pues, sus servicios son, digamos, de otra naturaleza, ¿no? Pues evidentemente estas empresas no tendrían por qué aplicar estrictamente esta norma, podrían mantener, digamos, un tema laboral desde casa, los que así fueran plausibles, y pues mantener las condiciones generales de trabajo, pagar los salarios al 100% y pues que los trabajadores cumplan desde casa precisamente la jornada o el tiempo que corresponde a la jornada de acuerdo a su contratación individual. Pero el problema son los otros. Es decir, se suspenden actividades, nos vamos a la casa, pero ¿eso qué implica? Si mantenemos la relación laboral activa, implica que yo me voy a ir a mi casa, digamos, sin hacer nada, ya no voy a poder ejecutar precisamente las actividades inherentes a mi contratación laboral. Y por eso viene el tema de la indemnización, o es el supuesto que establece que pues derivado de que te estoy mandando a tu casa y no te estoy dando la posibilidad material de ejecutar el trabajo, pues te tengo que indemnizar. Pero terminando la indemnización, el periodo de indemnización, podemos optar o modificar las condiciones de trabajo o bien dar la relación laboral terminada porque pues así me lo permite la ley, yo como patrón, y en ese sentido, bueno, no habría mayor responsabilidad.
Entonces, con esto concluyo. Discúlpenme el tiempo, pero estamos aquí al pendiente ahorita para cualquier cuestionamiento. Muchísimas gracias, Manuel. De hecho, ya tenemos varias preguntas. La vamos a contestar después de la participación de José y de Federico. Ya la tenemos aquí en el chat. Luego la vamos viendo. Con mucho gusto. Muchísimas gracias. José, adelante. Bienvenido. Buenas tardes a todos. Sí, como bien dice mi compañero y amigo, efectivamente todo tiene que llegar a un acuerdo, tendría que llegar a un acuerdo ahorita los patrones con sus trabajadores y firmar una nueva relación laboral, un nuevo contrato, porque ellos hasta ahorita siguen ejerciendo sus derechos ya adquiridos que han venido desde que iniciaron a laborar. En esta semana me llegó una propuesta, bueno, es la propuesta según esto del senador Ricardo Monreal, relativa a los artículos que acaba de comentar mi compañero, que son del 427, la fracción quinta, con el artículo 429, ambos de la Ley Federal de Trabajo, que son los que él mencionó, que ahí sí hay una obligación respecto de los trabajadores, y en el cual, miren, les voy a leer rápido para recordarles lo que él ya les comentó. Miren, la fracción dice suspensión colectiva de relación de trabajo. El artículo 427 son causas de suspensión temporal de la relación de trabajo en una empresa. Dice, séptima, la suspensión de labores o trabajo que declare la autoridad sanitaria competente en los casos de contingencia sanitaria. El artículo 429 nos remite, en los casos señalados en el artículo 427, se observarán las normas siguientes. Si se trata de la fracción séptima, el patrón no requerirá aprobación o autorización de la Junta de Conciliación y Arbitraje y estará obligado a pagar a sus trabajadores una indemnización equivalente a un día de salario mínimo general vigente por cada día durante la suspensión. La reforma que están planteando, o sea, todavía no es, pero pues es una iniciativa que daría en este sentido. Dice, la fracción, sería la fracción octava, se aplicaría una. Dice, la suspensión de labores o trabajos que declare la autoridad sanitaria competente en los casos de emergencia por causa de fuerza mayor. Se está agregando eso de por causa de fuerza mayor, como estamos ahorita. Y lo que importa es esta, la del artículo 427, la fracción quinta. Así quedaría, si es que pasa la iniciativa. Si se trata de la fracción octava, el patrón deberá pagar el salario íntegro al trabajador hasta por 30 días. En todos los casos, el pago de salarios tendrá que ser convenido por las partes sin que pueda ser inferior al mínimo. ¿Esto qué quiere decir? Que ya está obligando que al menos se pague 30 días, se le paguen los 30 días como indemnización. O, como bien decía Alejandro, que se llegue a un convenio entre las partes. Porque, como él bien lo dice, ahorita legalmente, pues los trabajadores están protegidos por la ley en el sentido que ellos tienen y siguen generando sus ingresos. Bueno, siguen generando sus derechos. Que realmente eso sería lo que yo, bueno, tendría que dar así como intervención. No sé, mejor ahorita que en las preguntas. Exacto. Mejor yo trataría de intervenir. José, vamos a darle el paso al licenciado Federico Rivera y luego de su intervención ya pasamos con la pregunta. Ya veo que hay bastantes en el chat. Adelante, Federico. Y aportar algo de lo que está ahora, sucediendo. Federico, no te estábamos escuchando, ahora sí te estamos escuchando. ¿Ya me escuchan? Sí, Okay. Bienvenido. Estaba alejado del micrófono. Bienvenido, licenciado. Les comentaba que, primeramente, gracias por la invitación a participar aquí en este foro.
comentarios y lo que está sucediendo actualmente en México, y bueno, y en el mundo, pero principalmente ahorita aquí en México, y qué es lo que a nivel de empresas, a nivel de trabajadores y a nivel de la sociedad nos está impactando, ¿no? Mi punto de vista lo voy a direccionar en tres sentidos. Como empresario, pues al contar con una empresa y tener trabajadores, pues tenemos un punto de vista muy puntual de qué es lo que nos está pasando como empresa. Mi punto de vista como empleado, porque al fin de cuentas también al prestar un servicio a nuestra empresa, pues nos está afectando. Y el tercero, pues, al tener la visión de las empresas a las que también asesoramos, y dentro de esos tres puntos de vista, uno para mí que es muy esencial, lo que las autoridades hoy en día en México no están haciendo, ni por los empleados, ni por las propias empresas. Y que desgraciadamente pues, se han centrado más a proteger, pues, de alguna manera, los intereses de recaudación por parte del gobierno, ¿no? Esto lo digo porque, como empresa, pues nosotros tuvimos a partir del 23 de marzo que empezar a establecer mecanismos de trabajo para dejar de asistir a la empresa, algunos, otros hacer el trabajo en home office, otros empleados que tenemos que participan en la industria de la venta de autos, pues también tenerse que adherir a las modificaciones de la prestación del servicio. En fin, nuestro enfoque como empresa se tuvo que adaptar, tuvimos que ser innovadores, pero principalmente buscando la situación de proteger que nuestros clientes no dejaran de tener nuestros servicios, que nuestros empleados no dejen hasta la fecha de percibir sus ingresos al 100%, y tratando también de manera puntual de cubrir pues, los impuestos y las obligaciones de seguridad social que emanan de nuestros ingresos, ¿no? ¿Cuál es la importancia de este foro? Y a mí me agradó mucho la idea de participar con ustedes. Pues en principio estoy muy de acuerdo con lo que Manuel expuso al inicio de la plática. El segundo punto es lo que José comentó de la iniciativa de Ricardo Monreal. Pero yo quiero agregar tres aspectos que como empresarios y como empleados nos va a suceder. No sé si alguno de ustedes recuerde que hace aproximadamente 3 semanas, o si no un poquito más, el Seguro Social mandó una invitación, un apoyo a las empresas, en donde dijo que si teníamos la situación de contar con empleados que tuvieran el riesgo de estar contagiados por el COVID-19 o sus inicios del COVID-19, tenían derecho a una incapacidad de 14 días y para efectos de cuidar la salud, lo podían hacer de manera electrónica. Primera ayuda, supuestamente nosotros consideramos, pues va a ser una ayuda importante para la empresa. Pero ¿qué pasa con el boletín de prensa que emite el Seguro Social aproximadamente el 1 de abril, en donde dice que los trabajadores enfermos del COVID-19 se puede considerar como enfermedad de trabajo ese padecimiento o desgracia para el trabajador, sí un beneficio para el empleado, pero aquí pongo un ejemplo y que se está dando en la actualidad. Hay muchas empresas que tienen gente trabajando en sus oficinas, en su casa. No sé, un director de finanzas, uno de mercadotecnia, uno de call center, en fin. Su fuente de trabajo principalmente eran sus oficinas. Hoy por hoy su fuente de trabajo es su casa. ¿Qué pasa si se contamina del COVID-19 en su casa y acude ante el Seguro Social y dice estoy enfermo, me dio el COVID-19? ¿Qué le va a pasar a la empresa? Pues la empresa va a tener una contingencia, no ahorita,
pero posiblemente el próximo año, de que si ese trabajador se le califica como una enfermedad de trabajo la adquisición del virus, el próximo año la empresa va a tener un costo de incremento en su prima de riesgo. Cuestiones de este tipo, dice, pues ¿para qué quieres ayudarme, Seguro Social? Y vemos otro ejemplo, las famosas empresas que ahora con la contingencia, que del mes de enero al mes de marzo, mantuvieron su mismo estándar de número de empleos y de trabajadores, donde van a tener un beneficio de un préstamo de 25,000 pesos, que no sé, de algo servirá, publicado el 13 de abril, y al día de hoy nos metemos a la página del Seguro Social a tratar de ingresar para registrarnos como posibles empresas beneficiarias de este apoyo, y pues no está liberado todavía el sistema del Seguro Social. Por parte de Secretaría del Trabajo, dicen, bueno, vamos a apoyar a las empresas. ¿Para qué? Para que aquellas que van a continuar trabajando tengan la protección y no tengan el riesgo de que se contaminen sus trabajadores, y vamos a implementar algo que se llamó guías de acción para proteger los centros de trabajo. Y resulta que en la actualidad, no sé si alguno de ustedes ha tenido la posibilidad me imagino que sí, de ir a visitar clientes, de ir a visitar proveedores, y estas empresas que actualmente están laborando, pues tienen sus filtros de seguridad para ingresar, y resulta que a veces los policías no están protegidos, o el que te toma la temperatura tampoco está protegido. En fin, nos damos cuenta que desgraciadamente esta problemática no es tanto laboral, no es tanto de recursos humanos, es un problema de cultura nacional, y que derivado de eso, desgraciadamente muchas empresas que afortunadamente han sabido tener sus finanzas sanas, pues continuarán con sus condiciones generales de trabajo con sus empleados al 100%. Pero otras que nos ha tocado en la experiencia propia, por lo menos de un mes para acá, empezar a evaluar convenios especiales y acuerdos en donde están, a partir de la segunda quincena de abril, negociando el 50% de sueldos, negociando bonos especiales, y a partir de mayo empezar a hacer jornadas reducidas, semanas reducidas, paros técnicos, en fin. Todo aquello que mencionó Manuel al inicio de la plática, es muy importante que las empresas y sus colaboradores establezcan convenios de tal manera que estén orientados estos convenios a mantener, primeramente, la fuente de trabajo. O sea, que si yo tengo 300, 400 trabajadores y todos ellos realmente me son necesarios para la función de mi negocio, procurar que esos 300 o 400 trabajadores puedan mantener su trabajo, que las condiciones se adecúen a las finanzas y al flujo de capital de la empresa, para que una vez que se reincorporen, pensando que fuera en junio, julio o en agosto, esa modificación a las condiciones económicas pueda ser negociado a recuperarse en un bono de desempeño, en un bono de productividad, en fin, a partir del mes de agosto hasta el mes de diciembre. De tal manera que solo la modificación a las condiciones sea de manera parcial, pensando que una vez que se recuperen las empresas, puedan recuperar también los trabajadores la parte que no se les fue cubierta en este periodo de contingencia. Pero también nos ha tocado ver empresas que desgraciadamente se han aprovechado en quitar fuentes de trabajo de quienes, de aquellos trabajadores que vamos a pensar que en el mes de enero o febrero firmaron sus contratos de capacitación, que son los de 3 meses, y se dieron la oportunidad de dar por terminada esa relación de trabajo en ese periodo conforme a derecho. ¿Sí? El convenio que modifica las condiciones laborales es de manera financiero, sueldos, prestaciones. Pero ¿qué pasa? ¿Qué le va a pasar a las empresas una vez modificadas esas condiciones?
nos hemos puesto a pensar que el costo de seguridad social, llámese cuotas al Seguro Social, llámese cuotas al Infonavit o aportaciones, esas, ¿cómo las vamos a cubrir? Sabemos cómo debemos de pagar esas cuotas. Si yo llego a un convenio de reducción del 50% de salarios, el Seguro Social te va a exigir el 100% de las cuotas. A ti, empleador, a ti, empresa. Sabemos cuál va a ser la estrategia a seguir. Si yo modifico mis condiciones en el mes de mayo, del 1 al 31, le reduzco el 50% de percepciones a mi gente, el Seguro Social, cuando me mande a mi empresa mi pago de cuotas para pagar en el mes de junio, pues va a venir con los salarios al 100%. ¿Cómo voy a hacerle yo empresa para que pague al 50% las cuotas? Ese tipo de contingencias son las que debemos ir también razonando para saber cómo las vamos a ir cubriendo. En nuestra experiencia, ¿sí?, a nivel de plantas industriales, hoy sabemos que hay muchas empresas que no son esenciales, pero que son complementarias a las esenciales. Les voy a poner un ejemplo. En los hospitales utilizan obviamente pues, todo lo que son los colchones para las camas, para los enfermos. Pero resulta que yo tengo una empresa, o soy una empresa, que me dedico de manera directa a fabricar colchones para las casas. Tengo la posibilidad de convertirme en una área complementaria a las esenciales y seguir colaborando con el 100% de mis trabajadores. En la experiencia que hemos vivido es sí. Se han conseguido convenios a través de las cámaras para que otorguen cartas para seguir trabajando estas empresas al 100% dentro de sus actividades normales. ¿Con qué fin se hace? Pues precisamente para evitar que estas empresas que tienen más de 1,000 trabajadores caigan en un flujo efectivo prácticamente de quiebra y en 3 o 4 meses desaparezca la empresa. Ese tipo de razonamientos los ha aceptado el Comité de Salud de la Secretaría de Salud en México. Entonces, aquí, más que pensar en terminar, en modificar y afectar a ese capital humano, que es el que me ha dado la capacidad como empresa de permanecer y de sobresalir como negocio, pues habría que buscar una alternativa de si soy o no soy una empresa con actividad complementaria a las esenciales para seguir trabajando. ¿Sí? En nuestro caso, la verdad es que en la práctica, solamente viviendo lo que está sucediendo actualmente en México, es que podemos adquirir experiencias personales y experiencias profesionales. A un servidor le tocó trabajar en el problema de la influenza en el 2009 y nos damos cuenta que en el 2009 fueron 15 días de contingencia y las autoridades otorgaron beneficios especiales a las empresas para condonar un 20% de sus costos de seguridad social. Hoy por hoy vamos a estar casi 3 meses en la contingencia y lo único que nos han ofrecido como patrones es que pagues en parcialidades todos tus créditos que vayan derivados de tus deudas de cuotas de seguridad social, cuando eso ya existía. En fin, podemos hablar mucho en relación a convenios, en relación a adecuaciones. Lo más importante que un servidor les puede aportar es que tomemos lo que mencionó Manuel Alejandro en relación a lo que la ley nos establece, es tener bien entendido el fundamento jurídico que como patrones debemos de usar, primero para proteger nuestra empresa, segundo para proteger obviamente a nuestros trabajadores, sin tratar de afectarlos en la medida que nuestro flujo y nuestro capital nos lo permita, y tercero, que esas estrategias de recuperación una vez que suceda esto, pues lo hagamos a través de convenios de productividad con nuestros propios colaboradores. Eso es lo que yo concluiría, y proteger la empresa en el sentido de la seguridad social y lo que tiene que ver con las obligaciones de Secretaría del Trabajo para no ser sancionados con una clausura de planta
o multas por tener gente que esté trabajando cuando son gente con edad vulnerable. Esa sería la conclusión de mi participación. Espero que les haya contribuido en algo. Muchísimas gracias, Federico. Excelente comentarios. Vamos a pasar a la parte de preguntas. Pregunta Andrea Pérez. Para la segunda etapa, que es en mayo, en caso de que la empresa pare operaciones, ¿se debe pagar el salario completo o el mínimo? Manuel. Un segundito, Manuel. Perfecto, te escuchamos ahora. Gracias. Sí, les decía que, digamos que el tema jurídico legal es complicado, es complejo, pero ya con los criterios que algunos abogados hemos establecido, derivado de nuestra experiencia en este sentido, yo le podría decir o contestarle, de hecho ya está protegida la empresa desde el 31 de marzo, que prácticamente se consideró decretada la contingencia sanitaria, y desde ese momento pudo haber bien alegado el tema de la indemnización de un salario mínimo a los 30 días. Quiero entender que el hecho de que haya pagado hasta este momento el 100% de la percepción, pues fue un tema, digamos, de buena fe, y precisamente para no afectar a los trabajadores. Pero ya en la segunda etapa podría ella, o es más, inclusive desde este momento podría ya argumentar, sustentándose en esta declaratoria de contingencia sanitaria, que solamente va a pagar un mes más el salario mínimo que establece la legislación federal. Gracias, Manuel. Pregunta Lucía. Ella tiene ya un mes pagando el mínimo, pero su personal es operativo. ¿Qué procede en el segundo mes? O sea, ya el personal ya no está yendo porque es operativo. Entonces, ¿qué procede en el segundo mes? ¿Alguien más quiere contestar o lo contesto? No hay problema. ¿José? ¿O Manuel? Bueno, es sencillo, digamos, y también lo comenté al principio de la plática. El problema, desde el punto de vista de interpretación de esos artículos 427 y 429, es precisamente qué pasa después de ese mes. Si estamos hablando en un contexto estrictamente jurídico y al haber existido el pago de la indemnización de los 30 días, yo bien como patrón estoy legitimado para dar por concluida, que no lo estoy aconsejando, dar por concluida la relación de trabajo para que no siga existiendo precisamente los efectos jurídicos. Pero lo que sí recomendaría es que, digamos, se pueda convenir a partir de este momento ya con el empleado, digamos que poder prorrogarse un mes más el pago de esta indemnización. Por supuesto, esto va a proteger desde el punto de vista laboral al patrón, pero también estás ayudando, le sigues ayudando al empleado a que tenga una percepción económica, aunque ya no estás obligado como patrón a seguir haciéndolo. Manuel, ¿qué pasa en este caso? Pregunta Walter. ¿Esa indemnización es sumada a las prestaciones que legalmente tienen ganadas los trabajadores anteriormente o esta indemnización cubre todo eso? Sí, digamos que no puede estar o contemplar todas las demás prestaciones porque evidentemente digamos que es un tema de equilibrio. Es un tema de equilibrio para el empresario, en el caso de que corra algún riesgo desde el punto de vista económico, que por supuesto lo va a correr, pero que al mismo tiempo el trabajador no se quede sin la percepción del ingreso. Entonces, la ley lo que está previendo, digamos, es que, bueno, no te puedo dar todas las prestaciones de tu sueldo al 100%, porque voy a correr el riesgo de sufrir este menoscabo patrimonial o económico. Es decir, con el pago de la pura indemnización prácticamente estarías cubriendo la obligación que te establece la ley como patrón de indemnizar al trabajador. No tendrías por qué sumarle ninguna prestación adicional. Ok, entendí. Pregunta Verónica, ¿se puede hacer un nuevo contrato laboral sin haber suspendido la relación laboral? Sí, por supuesto. Digamos que el contrato vigente, ya lo decía el licenciado Jesús ahorita, el contrato bajo el cual se esté operando, se estén ejerciendo los derechos laborales
y el pago de la prestación correspondiente, pues es el que se está ejecutando. Pero hay un principio que establece la propia legislación federal de trabajo, que ya se los mencionaba, que el acuerdo de las partes o la voluntad de las partes en la relación laboral es la que rige en ese contrato. Si ya con las circunstancias actuales las partes, estando de común acuerdo, pretenden modificar esas condiciones, por supuesto no necesariamente se necesita establecer un nuevo contrato, sino hacer una modificación al contrato original. Adelante, Federico. Y reforzando un poco lo que menciona Manuel, si modificamos las condiciones y el salario se hace descendente, ante la autoridad que es el Seguro Social, no podríamos hacer modificaciones de salario descendentes, sobre todo en el concepto fijo, si no presentamos una baja. Por lo tanto, tendríamos que presentar una baja ante el Seguro Social. ¿Para qué? Para que a su vez se pueda modificar la percepción de manera descendente. Si no, prácticamente continuaríamos con la obligación de seguir pagando cuotas el salario que traía el colaborador. Entonces sí hay que presentar una baja con la modificación de las condiciones en el nuevo contrato. Sí, totalmente de acuerdo. Adelante, José. Sí, claro, por eso es mejor hacer ahora sí que el finiquito y volver a contratar ya con un nuevo contrato, porque si no, de todos modos, tú estás obligado a lo que ya pactaste desde un inicio. Entonces sí, yo creo que sí, lo correcto sería concluir ahorita y hacer un nuevo contrato con las nuevas modificaciones. Gracias, estimado. Perdóname, ahí nada más existiría el riesgo de que al ser un finiquito, pues ahí sí tendrías que considerar prácticamente todas las prestaciones a que tiene derecho el trabajador, ¿no? Entonces, digamos que excelente, por supuesto, este método, sí, hay que terminar la relación laboral, dar una nueva de alta, pero también, y quiero retomar ahorita rapidísimo un tema que tal vez si lo entendemos un poquito más podríamos ya hacer una interpretación más básica de lo que está pasando con el tema de la reducción en el asunto salarial. Acuérdense ustedes que, por supuesto, está prohibido por ley hacer la reducción o pactar cualquier tipo de menoscabo a la percepción salarial de los trabajadores. Es más, se tendría por no puesta o nula en ese sentido. Pero recuerden que también el artículo 58, digamos, voy a tomar este artículo como ejemplo, pero el artículo 58 de la Ley Federal de Trabajo, cuando nos habla del tema de la jornada, dice textualmente que la jornada máxima es de 8 horas. Esto quiere decir, o nuestra interpretación radica en el sentido de que yo puedo establecer una jornada menor a 8 horas. Pueden ser 2 horas, 4 horas, 5 horas. Si yo, digamos, tengo un trabajador que está a tiempo completo conmigo las 8 horas y pretendo pagarle la mitad del sueldo, jurídicamente no tendría yo por qué hacer una reducción o considerar una reducción. Lo que voy a hacer es reducir la jornada de trabajo a 4 horas y entonces estoy pagando el equivalente de las 4 horas al 100%. Es decir, no hay una consecuencia de menoscabo porque yo te estoy pagando el equivalente a las 4 horas trabajadas respecto a las 8 que trabajabas. Y esto sí no está prohibido por la ley y se los acabamos de mencionar. Si yo convengo en que ahora, ok, con la contingencia me voy a trabajar medio tiempo, pues me vas a pagar el 100% de ese medio tiempo, no el 100% de las 8 horas que yo te estaba trabajando. Entonces es un juego, digamos, de cuestiones legales que si las podemos entender un poquito más, tal vez podríamos hacer convenciones más justas para todos. En ese sentido, le diría a mi estimado amigo Federico que para efectos del Seguro Social, si yo estoy reduciendo, digamos, solamente el tiempo de trabajo, lo estoy pagando al 100%, pues tendría que pagar el 100% de la percepción conforme a ese tiempo trabajado. Es correcto, sería jornada o semana reducida, la que cambiaría el esquema en la forma de pago. Aquí recuerden también, muy importante, por eso es tomar en cuenta la situación de los colaboradores. Aquí solo estamos tomando en cuenta el salario, pero acordémonos que hay colaboradores que tienen crédito de Infonavit, hay colaboradores que tienen pensión alimenticia, que a veces va en función de la percepción. Entonces, todo ese tipo de condiciones hay que checarlas cuando se entre al proceso de modificación de las condiciones de trabajo.
porque hay situaciones que de repente, aunque no ganes lo suficiente, hay prioridades de descuentos. Entonces, si de por sí le vamos a descontar el salario, pues prácticamente se va a quedar sin nada después de quitar los otros créditos o los otros descuentos, ¿no? Muchísimas gracias, estimados. Vamos a pasar con Lucía. Lucía pregunta, ella tiene una persona embarazada, ¿cómo procede? ¿Es algún caso especial o se considera como un trabajador normal dentro de su situación? Desde el punto de vista laboral y de seguridad social, las mujeres embarazadas, independientemente del periodo de embarazo que tenga, son casos especiales que se consideran y va a ser muy difícil que le llegaran a modificar las condiciones en el caso de los salarios. Ahí habría que pensarle. Está dentro de las edades y situaciones vulnerables de acuerdo a la contingencia. Muchísimas gracias. Pregunta Josefina. Josefina tiene una agencia de viajes y tiene desde marzo y abril sin ingresos. Ella tiene un empleado con 20 años de antigüedad y otro con 16. Ella pregunta, ¿qué hace si tiene que cerrar sus operaciones? Me imagino, Manuel, que entra dentro de lo que tú comentabas, de la indemnización que hay que proceder con ese empleado, ¿no? O esos empleados. O más bien, tendríamos que verificar, digamos, el caso particular, pero tal como lo está exponiendo ella, el motivo de la contingencia, ojo, no es cerrar las empresas. Si operativamente la contingencia le está afectando económicamente a la empresa y verificando los estados, su situación financiera y demás, se logra establecer que por la pandemia, evidentemente, fue la consecuencia, entonces ahí tendríamos que particularizar las consecuencias jurídico-laborales respecto a sus dos empleados. Pero no sería, digamos, el argumento ahorita el cerrar y despedir para poder, digamos, liquidar o indemnizar, ¿no? Entonces, es un poco delicado en ese sentido hacerlo tan a la aventura. Por supuesto, habría que analizar el caso particular para poder establecer la estrategia respectiva. Muchísimas gracias, Manuel. ¿Algún comentario, José, Federico? Porque jurídicamente, como decíamos, pues sí, ella tendría que indemnizar si es que cierra, porque les tiene que pagar sus derechos adquiridos que han tenido sus trabajadores. Gracias por aclarar, José. Tenemos una pregunta de Andrea Pérez. Andrea Pérez tiene varias personas consideradas vulnerables en su empresa. Ya van para un mes sin laborar, recibiendo su salario íntegro, pero esas personas no quieren trabajar desde su casa. Ella pregunta, ¿por cuánto tiempo tiene que seguir pagándoles? Por supuesto, la circunstancia de vulnerabilidad o la calidad de vulnerabilidad que tienen estas personas, digamos, son casos especiales, pero le siguen aplicando las reglas generales de la legislación laboral. Entonces, si digamos que el trabajo no se está ejecutando dentro de sus casas, entonces prácticamente estamos en aplicación de la indemnización a que se refiere el 427 y el 429 de la ley. Muchísimas gracias. Ahí yo creo que sí, realmente no se pueden ellos negar a no trabajar, porque lo que la Secretaría de Seguridad dijo es las personas vulnerables tienen que trabajar, bueno, no pueden ir al centro de trabajo, pero no dijo que no podían no trabajar dentro de su casa o hacer home. Entonces yo creo que ahí sí ellos están incurriendo en responsabilidad, que ella sí podría llegar a rescindir la relación de trabajo. Yo doy un comentario al respecto. Si la gente que comenta, participante, es gente que no estuvo capacitada a manejar técnicas para trabajar en home office, si su función no tiene que ver con actividades de home office, ahí habría un 50% de responsabilidad de ambas partes. Porque lo que procuraron muchas empresas, una vez que salió la cuestión de la contingencia, fue empezar a desarrollar herramientas para que sus colaboradores que no tenían ni la experiencia ni el conocimiento
pudieran hacer parte de ese trabajo en casa, que es básicamente la capacitación. Entonces, es de pensarlo, después de un mes que no han hecho nada y no se capacitaron y la empresa no se preocupó a lo mejor por capacitarlos, pues ahí tendría que ser una negociación de 50-50, ¿no? Hablando en el sentido de una indemnización o una liquidación, porque creo que es gente que también ya tiene una cierta antigüedad y hay ciertos derechos que después de los 15 años pues, no se pierden, ¿no? Se mantienen específicamente la prima de antigüedad. Entonces, en conclusión, refuerzo el dicho de Manuel y el de José de, pues sí, tratar de negociar con esos colaboradores. Muchísimas gracias. Pregunta Lucía, si se elaboran acuerdos y el empleado los firma, pasada la contingencia, ellos se arrepienten, ellos pueden demandar o de qué manera es legal el convenio. ¿De qué manera se pueden hacer legal esos convenios que ustedes comentan? Gracias. Excelente pregunta, ¿eh? Y es, digamos, el tema de cómo formalizar esos acuerdos para que precisamente los participantes no se echen para atrás. Bueno, pues evidentemente cualquier modificación, si no es a través de un sindicato o un convenio colectivo y es un contrato individual donde no existe el sindicato, pues por supuesto hay que dar aviso, hay que presentar, digamos, los escritos respectivos a la junta correspondiente para que queden debidamente autorizados por esta junta. Sí, aquí yo creo que, exacto, como él dice, todo convenio tiene que estar ante la autoridad laboral. Ahorita el problema es que no están trabajando. Entonces yo creo que sería hacer el convenio, convenir, y ingresarlo en oficialía de partes para que tenga la validez ahora que reanude de labores, porque pues por el momento ahorita no hay juntas. Sí, digamos que la Junta está ahorita de guardia respecto a los actos fuera de juicio o los convenios fuera de juicio. Pues como dice el licenciado José, por supuesto lo hacemos y de inmediato se ingresa, que por lo menos para tener la constancia de la fecha del ingreso, aunque la resolución se tenga que emitir con posterioridad a que se levante esta contingencia. Muchas gracias, estimado. Pregunta Magali. ¿En los 30 días de indemnización los empleados deben trabajar? En los 30 días de indemnización los empleados deben de trabajar. Preguntas. Fíjate, ese es otro elemento también esencial para que podamos entender cuándo opera y cuándo no el tema de la indemnización. Por supuesto, la intención es que pudieran seguir trabajando respecto a los actos o actividades que pudieran ser en casa, pero los que no, ya por instrucción del propio decreto, digamos, hay suspensión de actividades. Entonces ya no están obligados a trabajar. Y la indemnización ocurre y se tiene que pagar por los 30 días respecto al salario mínimo respectivo. Perfecto. Pregunta Brenda, si se hace un nuevo contrato, ¿qué pasa con la antigüedad de los trabajadores? Jesús. Pues es que ahora sí todo depende del contrato, porque la antigüedad dentro del IMSS pues se sigue generando, pero de la empresa creo que sí se suspende por el nuevo contrato. Así es, digamos que terminaría la relación en ese sentido, pero recuerden que cuando se vuelva a reactivar la relación laboral con un nuevo patrón, el nuevo patrón está obligado a reconocer la antigüedad anterior. Entonces digamos que nada más entra en un lapso de suspensión, pero pues sigue corriendo el plazo, sigue corriendo los términos de antigüedad. Perfecto, estimado. Espero que hayamos aclarado la duda. Pregunta Hermina. Si reduzco la jornada a medio tiempo, ¿puede pagar menos del mínimo? No. De ahí del uno. De jornadas o semanas reducidas, lo mínimo que se debe de pagar es el mínimo. No se puede pagar menos del mínimo. Sea 1 hora, 2 horas, 10 horas. Así es. Por 10 minutos estás obligado a pagar el salario mínimo establecido, digamos, de manera general, acá en México, a 123.22 pesos, es el que corresponde a la jornada diaria. Entonces no puedes pagar menos de eso. Entendido. Pregunta Arturo Martín.
Él da servicio a terceros y tiene un cliente que le canceló un contrato y tenía un empleado que atendía a ese cliente. Por ende, lo cancela, pagando todas las indemnizaciones proporcionales de la ley, pero la persona se fue y no aparece. Entonces él pregunta, ¿podría yo ahora utilizar los términos de esta contingencia en cuanto a lo que ya había? Adelante, Federico. Si es un prestador de servicios, no sé qué tipo de servicios sea, si tercerías, outsourcing, no lo sé, consultoría, pues realmente, y era un implant, su trabajador para con el cliente, se supone que eso debería haber estado establecido en el contrato de prestación de servicios entre el dueño de la empresa y su beneficiario. Entonces ahí eso, yo no tendría motivo para agarrarme de ahí y correr a la gente, ¿no? Prácticamente es una terminación anticipada del contrato de prestación de servicios por parte del beneficiario. Muchísimas gracias, Bueno, Federico. no entendí muy bien si el problema fue con el prestatario o si él como prestador de servicios tenía un empleado. Entonces, si nos replantean la pregunta... Vamos a abrirle el micrófono a Arturo para que nos comente. Arturo, te escuchamos. Sí, buenas tardes y disculpen si no fue claro. El tema, yo presto servicio a un cliente, es tipo outsourcing implant. Tengo un contrato con el cliente, lo dio por terminado de forma indefinida. Yo tenía la intención de mantener al empleado durante el mes o los 2 meses, pero no me dio opción el cliente, no tengo otro trabajo para él. Acordamos en que por los términos de un contrato por tiempo definido determinado le pagaría los proporcionales de ley, y lo acordó mismo por correo, pero ya no firmó el finiquito y desapareció literalmente, no contesta nada. Yo creo que está previendo hacer una demanda, por lo que, pero ahora con esto yo podría, la pregunta es si yo podría ahora alegar esta contingencia y presentarlo como tal, ¿no? Si bien la terminación fue con fecha 1 de abril. No sé si son... Sí, sí, la cuestión. Fíjate que yo lo que te recomendaría, digamos, es, ahorita no hay autoridad, no hay tema de poder consignar, digamos, el finiquito para que la autoridad supiera de dónde viene, o más bien para prever el tema de la contingencia patronal hacia ti, ¿no? Que él te vaya a demandar por un tema de despido injustificado. Pero aún así, como lo decía Federico, hay que ver el contrato de prestación de servicios, porque ese mismo contrato debió establecer la forma en que la ejecución de la actividad del implant se iba a desarrollar para el prestatario y los efectos que iba a tener para ti como patrón. Entonces, es un caso, digamos, sui generis que podemos revisar, pero lo que sí te diría es que no puedes tú argumentar ahorita, porque caería en tu perjuicio, el tema de la contingencia para reducir, digamos, el cheque o el finiquito, ¿no? No lo podrías alegar, no sería recomendable. Muchísimas gracias. Perdón. Adelante. Por cuestión de protección tuya, verificar, como dices que no se ha presentado y que no lo encuentras, verificar si por ahí no trae una incapacidad el colaborador y que por esa situación no se haya presentado. Porque muchas veces se da el caso de que uno quiere despedir o rescindir la relación del colaborador porque no se ha presentado y resulta que después de 2 meses nos lleva a la incapacidad, ¿no? Entonces, de entrada, verificar si no por allá está incapacitado y entonces ese es el motivo el que no se haya presentado a firmar su finiquito. Claro, sin embargo, el tema de que pudiera haber alguna incapacidad, pues ahí sí la carga responsiva es totalmente del trabajador porque no se le exhibió al patrón. O sea, el patrón no estaba obligado a conocer las circunstancias particulares hasta en tanto no conoció esa incapacidad, ¿no? Muchísimas gracias. Voy a abrir el micrófono dice QSIRH, tiene una pregunta, me gustaría que se le externara a los expertos. Está abierto el micrófono.
No estamos escuchando. Ahora sí, te escuchamos. No se escucha. Como que se corta. Sí. Se está cortando. Bueno, abrimos los micrófonos unos minutos más. Si tienen preguntas para los expertos, todavía nos quedan 4 minutos. Bueno, en caso de que no tengan más preguntas, primero agradecerles a todos por su tiempo, por estar aquí con nosotros compartiendo, al licenciado Manuel Alejandro, al licenciado Federico y al licenciado José. Gracias por compartir sus conocimientos con nosotros. Al final de la sesión, aquí hay una preguntita, la hacemos ahora, Brenda. Al final de la sesión se le envía un correo con los datos de contacto de los expertos, en caso de que tengan alguna duda. Y mañana estaremos viendo un panorama general de la semana en cuanto a la situación general del COVID. Muchísimas gracias, estimado, por su tiempo. Vamos a contestar una preguntita que está haciendo aquí Brenda. Ella comenta que no le quedó claro el tema de contagio en casa para aquellos que están haciendo home office. ¿En automático entra como riesgo de trabajo o depende cómo sea reportado por el trabajador? Esto va en función mucho a lo del boletín de prensa que emitió el Seguro Social, diciendo que el trabajador o el colaborador que adquiera el contagio en la fuente de trabajo se puede considerar como enfermedad de trabajo y se demuestra que la empresa no cubrió con todas las medidas de seguridad planteadas por las guías de acción de la Secretaría del Trabajo. En el comentario de las gentes que están haciendo home office, yo hacía la referencia a que si un colaborador que normalmente hace sus labores, un auxiliar de contabilidad, la secretaria, y se va a hacer home office a su casa, la fuente de trabajo se cambia. Desgraciadamente, ¿por qué? Porque hay un acuerdo y hay una emisión de que si hay empresas que tienen la capacidad y la posibilidad de que su trabajo ya no se haga en la empresa y se pueda hacer en la casa, prácticamente la fuente de ingresos se convierte en lugar de trabajo, que es la casa. Por ende, si el contagio se da en la casa y se demuestra que las medidas de protección no fueron las adecuadas, porque la empresa tiene que darle seguimiento y cuidado a los colaboradores que están en home office. O sea, tiene la responsabilidad la empresa de estar vigilando que todos sus colaboradores que hacen home office tengan las medidas de protección. Si eso no se da, obviamente es todo un procedimiento el que califiquen una enfermedad de trabajo, pero de que existe el riesgo de que la califiquen, existe el riesgo si no se aplican las acciones establecidas por Secretaría del Trabajo. Muchísimas gracias, Federico. Espero que haya quedado. Perdón, si me permite nada más complementar un poco el comentario de Federico. Por supuesto, en la página del IMSS existe una liga que se llama, si no mal recuerdo, algo de permiso para el trabajador por COVID. Entonces, digamos que el trabajador está en casa, ¿no? Y si él ya empieza a tener síntomas o se empieza a sentir mal, vía electrónica puede hacer el conocimiento de la autoridad respectiva para que con una, digamos, calificación o precalificación, sin ser presencial, nada más teniendo y creyendo y teniendo la buena fe en el trabajador de lo que manifiesta, pues se puede emitir este permiso para que se considere, digamos, una enfermedad general y se puede emitir la incapacidad por los 14 días que en su oportunidad comentaban mis compañeros abogados. Eso en el término de la facilidad administrativa de los 14 días. Pero si posteriormente que suceda que ya lo dan de alta esos 14 días y él recae, existe la contingencia de que se califique como probable enfermedad de trabajo. Recuerde que todo es probable enfermedad de trabajo.
y la empresa tiene la posibilidad de defender esa probabilidad de la enfermedad. Así es. Bueno, con esto cerramos. Gracias nuevamente, Federico, Manuel, José, a todos los asistentes. Mañana los esperamos nuevamente a las 5:30. Gracias por sintonizar la serie de webcast de la Fundación Advani y el programa Advantage. Excelente exposición, todos los expertos. Igual, como ya les comenté, les mandamos un correo a todos los asistentes con sus datos. Muchísimas gracias y buenas tardes.